Listo, bueno. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes de Soluciones Sostenibles. Mi nombre es Tatiana Carreño, soy especialista técnico líder en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. De antemano les pido mil disculpas un poquito por la tardanza que tuvimos hoy, pero ya estamos listos para empezar y espero que nos estén escuchando y que estén viendo bien la pantalla. El día de hoy en el Viernes de Soluciones Sostenibles nos acompañan de Pintuco para hablarnos sobre el color y la luz en la eficiencia energética en las edificaciones. Nos acompaña John Edward Lavado Arboleda, quien es arquitecto y especificador técnico de Pintuco. John, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Vale, Tatiana, muchas gracias. Buenos días para todos. Primero, pues, dar gracias por acompañarnos en este espacio. Lamentamos un poquito el retraso y agradecemos realmente por esperarnos, pero bueno, teníamos algunas fallitas allí en la conexión. Como les comentaba Tatiana, yo soy arquitecto, pertenezco al equipo de especificación técnica de Pintuco, principalmente enfocado en el negocio de construcción. Vamos a dar inicio entonces a este espacio. Pues la idea de este espacio es compartirles a ustedes desde parte de nosotros de Pintuco, cómo a través del diseño consciente con el color podemos contribuir realmente a la eficiencia energética de las edificaciones. Nosotros como Pintuco, como proveedores de materiales para la construcción en los diferentes segmentos, segmentos educativos, segmento de vivienda, segmentos hospitalarios, digamos que y enfocados principalmente en lo que tiene que ver con sistemas de recubrimiento de acabado, es decir, todo lo que tiene que ver con el volvente, la edificación en fachadas, con todos los sistemas de acabados para los diferentes espacios interiores de las diferentes edificaciones. Tenemos dos maneras de aportar de una manera pasiva a contribuir con el ahorro energético en las edificaciones. Y esto lo hacemos básicamente a través de dos acciones, una enfocada hacia el interior de las edificaciones y una enfocada hacia el exterior de las edificaciones. Esta acción enfocada hacia el interior la hacemos a través de lo que mencionábamos ahorita, a través del diseño consciente con color, y nos enfocamos principalmente en el valor de reflectancia de la luz. Aquí lo que nosotros buscamos es, a través de la implementación de colores en los diferentes espacios que puede haber hacia el interior de una edificación, contribuir a que a través de esos elementos arquitectónicos que ya estamos implementando desde el diseño, para lograr, digamos, que un alto espectro de la luz logre ingresar a estos espacios, realmente se conserve y nos permita a nosotros tener estos espacios completamente iluminados durante el día, y que principalmente en la noche, pues esto contribuya a que tengamos que utilizar un menor porcentaje de iluminación artificial, y esto de cierta manera pues contribuye a que tengamos un ahorro energético. En la parte exterior estamos haciendo o podemos contribuir a través de una acción pasiva, a través de lo que se denomina el índice de reflectancia solar. Y aquí es importante tener en cuenta que son dos aspectos totalmente diferentes, que muchas veces se suelen confundir, y que se suele pensar que si nosotros ya tenemos el valor de reflectancia de la luz de un determinado color, pues tenemos la información necesaria para utilizarlo en exteriores y determinar si realmente es un color que me va a ayudar a aislar la temperatura, que me va a ayudar a tener espacios hacia el interior mucho más frescos, y esto de cierta manera contribuye a que yo no tenga que utilizar equipos para la refrigeración y disminuya el consumo energético. Pero es importante tener en cuenta que el índice de reflectancia solar, si bien abarca el valor de reflectancia de la luz, es decir, si bien nosotros necesitamos saber, dependiendo del tipo de color o el tipo de recubrimiento que yo vaya a implementar en fachada, cuál es el porcentaje de luz que refleja, también es importante conocer la emitancia solar. Entonces aquí sale los dos términos de reflectancia solar y emitancia solar, y estos dos términos finalmente me suman lo que es el índice de reflectancia solar. Entonces, en exteriores nosotros es importante que conozcamos, pues en efecto, cuál es la reflectancia de un determinado color, qué porcentaje de esa luz incidente sobre mi fachada se va a reflejar, pero es muy importante tener en cuenta el valor de la emitancia. Y el valor de la emitancia básicamente es poder saber de ese porcentaje de luz que no se refleja, sino que me absorbe el material o el color, qué porcentaje realmente se disipa sobre el material y qué porcentaje de energía me terminan transmitiendo, perdón, hacia el interior de la edificación.
Aquí ya podemos entonces determinar si un determinado color o un determinado material realmente contribuye a que yo pueda tener un espacio interior mucho más confortable y me aporte pues al ahorro del consumo energético. Bien, entonces yendo a la acción pasiva interior, que es en la que nos vamos a enfocar hoy, pues básicamente la reflectancia es la acción donde un espectro de luz es reflejada por la superficie de un elemento. Y aquí es donde entramos pues como al primer término, y es entender que la reflectancia es algo que no solamente está presente, ¿cierto?, en las pinturas o en los colores que vayamos a implementar, sino que es un factor que va a estar presente en cualquier elemento, cualquier superficie. Entonces tenemos que empezar a interactuar y empezar a interpretar que la reflectancia no solamente lo vamos a tener en cuenta para la selección de los colores en las diferentes paredes hacia el interior de la edificación, sino que lo tenemos que tener en cuenta para la selección del tipo de material que vamos a utilizar en el mobiliario, para la selección del tipo de material que vamos a utilizar en el piso o para los colores que vamos a utilizar en el cielo. Dicho esto, pues nosotros digamos que establecemos que por lo menos valores de reflectancia que tengan o que sean superiores a 50, pues pueden contribuir a que estos espacios sean completamente iluminados y contribuyan a ese ahorro energético. Dicho esto, podríamos decir, bueno, pero si realmente pues nosotros estamos hablando de reflectancia, tenemos los dos extremos, ¿cierto? Tenemos la tonalidad blanca y tenemos la tonalidad negra, donde el blanco representa una reflectancia casi que del 85%, mientras que las tonalidades negras pueden representar un 5%. Aquí podríamos decir, bueno, pues vamos a diseñar todos nuestros espacios con tonalidades blancas y ya estamos contribuyendo a que realmente se genere una buena reflectancia de la luz natural que yo estoy logrando ingresar a mis espacios. Pero aquí es donde hablamos del diseño consciente. No necesariamente el color blanco siempre es la mejor solución para los diferentes espacios arquitectónicos que estamos diseñando. Recordemos que cuando trabajamos en espacios de oficinas entran los términos de neuroarquitectura, los términos de psicología del color, cuando estamos diseñando de pronto un espacio de concentración o de aislamiento en un espacio de trabajo, cuando estamos diseñando una sala de espera, cuando estamos diseñando una edificación para la actividad del comercio, entra en juego todo este tema de la psicología del color y no necesariamente el blanco va a ser la mejor solución o alternativa. Entonces aquí es donde empezamos a ver que hay unas tonalidades pasteles, que hay unas tonalidades intermedias con las cuales podemos llegar a valores de reflectancia de la luz, porcentajes, perdón, de reflectancia de la luz muy similares a la que podemos llegar con la tonalidad blanca. Y esto contribuye entonces a que yo pueda diseñar espacios con color de manera consciente, no solamente pensando en la psicología del color, no solamente pensando en cómo ese color, digamos, que incide en la manera de actuar y de accionar de las personas, sino también pensando en que esto va a contribuir a mi diseño lumínico y que yo tenga estos espacios mucho más iluminados. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver colores como este azul azucarada, que tiene un porcentaje de reflectancia de la luz del 80%. Tenemos colores como escultura de marfil, que también tienen porcentajes muy elevados, acercándose casi que a la tonalidad blanca. La reflectancia de la luz básicamente se hace o se mide, ¿cierto?, a través de un espectrofómetro de reflectancia, el cual calcula la cantidad de luz que es reflejada por la muestra que estamos evaluando y digamos que finalmente se mide en una serie de intervalos de longitudes de onda que se puede evaluar de 0 a 1, perdón, o en porcentaje de 0 a 100. Entonces aquí es muy importante lo que les mencionaba ahorita, tener en cuenta que es algo que no solamente se evalúa en las pinturas, sino que se evalúa en cada uno de los elementos que forman parte del espacio interior de una edificación. Pero es importante tener presente que si bien este valor va a estar presente en el mobiliario fijo que yo voy a implementar, en algunos elementos decorativos que yo pueda llegar a colocar en un espacio interior, las superficies que representan el mayor porcentaje de un espacio, en efecto, suelen ser las paredes y las superficies horizontales como el piso y el cielo. Entonces, en este ejemplo que tenemos acá,
es importante que nosotros empecemos a evaluar para nuestro diseño lumínico cuáles son los valores de reflectancia de la luz que yo voy a utilizar o de los materiales que voy a utilizar en estos espacios o en estas superficies. Entonces, no solamente es tener en cuenta que, por ejemplo, yo aquí voy a utilizar un azul que tiene un valor de reflectancia de la luz del 55%, sino que si yo decido, por el tipo de arquitectura con la que estoy diseñando el espacio, una arquitectura industrial, dejar una placa de concreto totalmente a la vista, pues vamos a tener que tener presente que el cielo abarca un gran porcentaje de mi espacio y que ese porcentaje de reflectancia de la luz del concreto puede estar entre un 10 y un 20%. Y también tengo que tener presente cuál es el porcentaje de reflectancia del material que voy a utilizar en mi piso. Finalmente, esto me va a permitir a mí saber cuál es el diseño lumínico que yo tengo que establecer, y aquí podré determinar si es necesario empezar a utilizar luz artificial durante el día, que no sería algo eficiente ni contribuiría al ahorro energético o al desarrollo de edificaciones sostenibles. Entonces es empezar a evaluar y empezar a diseñar de manera consciente, mucho más allá de que yo selecciono este color por la tendencia o selecciono este color por el tipo de arquitectura que yo estoy desarrollando. Aquí podemos ver, por ejemplo, una clara ilustración de cómo simplemente cambiando el color del cielo, yo puedo hacer que un espacio se vea mucho más iluminado que el otro. En la imagen izquierda tenemos el cielo en un tono totalmente oscuro, y en la imagen derecha tenemos el cielo en una tonalidad blanca, y esto realmente incide finalmente en la iluminación del espacio. Aquí es importante, y esta imagen nos da a entender también que es un factor que no solamente es importante para nosotros conservar la luz natural hacia el interior de las edificaciones durante el día, sino también determinar cuál es el diseño lumínico que yo voy a tener para la iluminación nocturna, y si esta la puedo utilizar en un menor porcentaje. Entonces aquí está totalmente claro pues una ilustración de cómo yo simplemente cambiando la tonalidad del cielo puedo hacer que este espacio, aunque esté completamente cerrado y disponga únicamente fuente de luz artificial, pues se ve mucho más iluminado. Si en este caso yo también decido cambiar, por ejemplo, la tonalidad roja por un tono pastel, donde podemos estar subiendo de un porcentaje de reflectancia de la luz de un 30 casi a un 60%, pues obviamente voy a estar contribuyendo a que el espacio se vea mucho más iluminado. En cuanto a referentes normativos, es importante tener presente que ya hay algunas normativas que nos empiezan a hablar de este factor de reflectancia de la luz y empieza a mostrar la importancia o la relevancia de tenerlo en cuenta al momento de diseñar espacios. Aquí, por ejemplo, tenemos la norma técnica 4595 del 99, que se enfoca básicamente en los lineamientos para el planeamiento y diseño físico-espacial de las nuevas instalaciones escolares. Esta norma técnica tuvo una modificación reciente donde ya empezaron a integrar algunos factores de sostenibilidad para el desarrollo o el diseño de estas edificaciones, donde empiezan a hablar de confort térmico. Aquí en la parte de confort térmico pues empiezan a hablar de la otra acción pasiva a la que podemos contribuir nosotros con los sistemas de recubrimientos o envolventes de la edificación, y empiezan a hablar ya de valores, ¿cierto?, de los índices de reflectancia solar que debemos tener en cuenta para los materiales que vamos a utilizar en las fachadas, para los materiales que vamos a utilizar en nuestras cubiertas. Empiezan a hablar de la calidad del aire interior, donde ya empiezan a exigir recubrimientos con bajos o ceros niveles de VOC para contribuir pues, a que la calidad del aire sea mucho mejor. Y principalmente en la acción pasiva que estamos mencionando, pues empiezan a hablar de la comodidad visual. Y básicamente ellos aquí establecen que se deben presentar las condiciones ambientales necesarias para asegurar la correcta visibilidad y apropiada en las diferentes actividades que vamos a realizar durante la jornada escolar. Esto básicamente pues está enfocado hacia las superficies interiores o espacios interiores de la edificación y nos lleva a lo que estamos hablando, que es el coeficiente de reflexión de la luz. Entonces, ellos aquí, por ejemplo, nos empiezan a plantear que para pisos debemos utilizar materiales con una reflexión no inferior al 15%. Para paredes distintas, pero no enfrentadas a las aberturas, es decir, paredes de pronto donde haya
una ventana o paredes que tengan, que estén enfrentadas a estos espacios, deben tener, perdón, paredes que no estén enfrentadas a las ventanas o que no tengan este tipo de elementos que generan iluminación natural de los espacios, deben tener una reflexión no inferior al 50%. Pero ya nos menciona que para las paredes que tengan ventanas o paredes que estén frente a estos elementos, deben tener una reflexión no inferior al 74%. Y para cielos nos menciona que la reflexión no debe ser inferior al 80%. Para finalizar, ellos nos muestran a manera de ejemplo para que nosotros tengamos presente al momento de seleccionar los diferentes colores en estos espacios, nos muestran de manera ilustrativa y con porcentajes cuáles son los valores de reflectancia de la luz de alguno de los colores. Entonces, por ejemplo, aquí plantean el blanco con un valor de 81%, pero recordemos que anteriormente vimos algunos colores que llegan a estos porcentajes de reflectancia de la luz, lo que implica que, por ejemplo, en cielos no solamente podemos trabajar con blanco, sino que podemos trabajar con algunas tonalidades pasteles. Por ejemplo, para las paredes donde tenemos aberturas, donde tenemos fuentes, tenemos pues elementos que contribuyen a que ese espectro de luz natural ingrese a los espacios, podemos trabajar con tonalidades pasteles. Por ejemplo, aquí tenemos un marfil que cumple claramente con el requerimiento que establece la norma, debe ser superior al 74%. Tenemos tonalidades como verde claro, con porcentajes superiores al 63%, es decir, este tipo de colores los podemos utilizar en espacios que no se encuentren directamente enfrentados a donde haya una apertura. Y aquí ya pues plantean a manera de ejemplo cuáles son el tipo de colores que de pronto no van a contribuir realmente a generar estos espacios completamente iluminados hacia el interior. Entonces aquí nos plantean, por ejemplo, que un gris oscuro tiene un porcentaje de reflectancia de la luz del 26% y que un caoba tiene, por ejemplo, un 8%. Si llevamos esto a ilustrarlo, por ejemplo, con esta imagen, podríamos empezar a evaluar y a preguntarnos realmente si los espacios que estamos diseñando se están realizando de manera consciente y si los colores que estamos utilizando, sobre todo en el desarrollo de edificaciones de este uso, que son un beneficio para toda la sociedad, estamos haciéndolo de manera consciente, pensando en la sostenibilidad y cómo cada elemento, por pequeño que sea, realmente puede contribuir, ¿cierto?, a mejorar la eficiencia de la edificación. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver que en el cielo tenemos dos colores. Podemos ver que aquí en el volumen retraído del cielo tenemos un blanco y que tenemos un volumen que sobresale, que tranquilamente lo podríamos trabajar con una tonalidad pastel que supere el valor de reflectancia de luz al 80%. Aquí vemos, por ejemplo, que en la pared derecha tenemos lo que son las aperturas de ventanas, lo que quiere decir que esta pared derecha y esta pared izquierda se deben diseñar, ¿cierto?, con colores o materiales que no tengan reflexiones inferiores al 74%. Entonces aquí uno podría interpretar que quizás este azul sigue siendo un tono todavía un poco muy subido y es probable que esté más o menos entre un 60 o un 65% de reflectancia de la luz. Las paredes no enfrentadas a las aperturas de la ventana, como puede ser la pared del fondo o el tablero, tenemos dos tonalidades que tranquilamente podrían estar cumpliendo con el requerimiento según su ubicación en cuanto a la incidencia que van a tener referente a esa reflectancia que puedan generar hacia el espacio. Entonces aquí tranquilamente, pues con estos dos colores estaríamos cumpliendo con lo que nos está pidiendo la norma técnica en este capítulo. Y en los pisos, pues realmente reflexión inferior al 15% ya sería de pronto utilizar materiales demasiado oscuros, por lo cual pues con este tipo de material como piso de madera, que dependiendo de la tonalidad, si es clara o oscura, podemos estar por encima del 20%. En cuanto a datos referentes normativos, tenemos la NTC 6047, que habla de la accesibilidad al medio físico, en donde en su capítulo 39 habla sobre el contraste visual. Y básicamente esta norma pues determina o establece que con la finalidad de facilitar la orientación y garantizar el uso seguro de las personas dentro de un ambiente, las superficies adyacentes que se encuentran
la información y los peligros potenciales deben brindar un contraste visual discernible. Las personas en este tipo de espacios hacia el interior deben tener la capacidad de poder diferenciar hasta dónde llega un elemento arquitectónico, dónde empieza un mobiliario físico, un mobiliario fijo, perdón, para no generar peligros representativos en la circulación de estos espacios o en el desarrollo de las actividades dentro del mismo. Entonces, en esta tabla número 4, ellos nos empiezan a marcar cuál es la diferencia mínima en el valor de reflectancia de la luz de acuerdo con las tareas visuales. Y aquí básicamente establece dos categorías. Una primera categoría donde habla de las áreas superficiales grandes, lo que hemos venido hablando durante toda esta charla, que básicamente las áreas superficiales más representativas de un espacio interior suelen ser las paredes, pisos y techos. Entonces aquí, aparte de estas grandes superficies, empieza a integrar componentes que facilitan la orientación de las personas dentro de un determinado espacio. Entonces, ¿qué elementos pueden facilitar esa orientación? Un pasamanos, un interruptor, un control, todo este tipo de elementos ellos lo integran dentro de esta categoría y establecen que la diferencia del valor de reflectancia de la luz, por ejemplo, entre una pared y otra pared, entre una pared y un cielo o entre una pared y un pasamanos, no debe ser inferior al 30%. Entonces, lo ideal sería que si yo tengo, no sé, tengo un muro que sobresale de un muro longitudinal que yo tengo proyectado hacia el interior de un espacio, no sean los dos en blanco, porque seguramente una persona que tenga problemas visuales o un niño no le va a generar esa alerta de que hay un elemento que en algún momento, si yo a través del diseño no trato de quitarlo de mi circulación libre dentro de un espacio, puede generar un riesgo para ellos. Entonces aquí plantean algunos ejemplos de cómo se puede generar ese contraste en cuanto a la reflectancia de la luz, dependiendo de los colores que yo vaya a utilizar. En un segundo momento, pues nos hablan ya de la diferencia mínima del valor de reflectancia de la luz que se debe lograr en los elementos, sobre todo de señalización, escalones y todo este tipo de espacios. Acá hay dos cosas importantes a mencionar y que debemos tener en cuenta nosotros en el gremio de la construcción y principalmente cuando estamos diseñando las edificaciones. El primero es que se debe proporcionar esa diferencia mínima del valor de reflectancia de la luz en relación con la exigencia visual. Entonces aquí empezamos a hablar no solamente de cómo este porcentaje de reflectancia de la luz en los colores que yo utilice contribuye a mejorar la eficiencia energética de una edificación porque tengo espacios mucho más iluminados y probablemente durante el día no tengo que utilizar iluminación artificial y durante la noche pues tengo que utilizar iluminación artificial pero en menor porcentaje, sino también en la accesibilidad. Y recordemos que el término de sostenibilidad abarca todos estos criterios que estamos mencionando. El segundo punto importante que menciona aquí esta norma técnica es que esa diferencia mínima en el valor de reflectancia de la luz se debe lograr y mantener durante toda la vida de los elementos en construcción. Esto es un factor muy importante y es un mensaje sobre todo para los diseñadores, y es que debemos ser conscientes al momento de seleccionar nuestros materiales y las tonalidades y cómo lo reflejamos en la ejecución del proyecto, cómo le damos la trazabilidad y cómo transmitimos esto a la parte operacional de la edificación. Entonces, si hay un buen diseño, si hay una buena selección de colores, una buena selección de materiales, más allá de todo lo que hemos hablado del tipo de arquitectura, de la neuroarquitectura, de la incidencia del color en cómo actúan las personas, si realmente lo hacemos de manera consciente, pensando en todo este tipo de directrices que se pueden establecer para desarrollar una edificación mucho más sostenible, tranquilamente esto lo vamos a garantizar porque vamos a entregar al ente operativo de la edificación descripción de materiales, referencias de color utilizados, porcentajes, ¿cierto?, de reflectancia de la luz de cada uno de estos materiales para que cuando se realice un mantenimiento no se pierda todo ese trabajo que se hizo desde la planificación, en tener en cuenta todos estos criterios para seleccionar muy bien nuestros colores y materiales hacia el interior de un espacio y pues que en efecto no se vea perdido todo este trabajo. Entonces es responsabilidad primeramente de nosotros en la fase de estructuración de los proyectos, hacer un buen trabajo para que esto pueda pasar a las etapas operativas de manera efectiva.
En cuanto a certificaciones, traemos aquí como ejemplo la certificación LEED. Qué pena, muevo esto por aquí un poquito. Dejarlo por aquí. La certificación LEED, donde en el capítulo de luz interior ellos pues hablan sobre que se debe promover la productividad, la comodidad y el bienestar de los ocupantes, proporcionando iluminación de calidad. Aquí es importante resaltar también que cuando estamos hablando de índices de reflectancia solar hacia el exterior, cuando estamos hablando de porcentajes de reflectancia de la luz hacia el interior, estamos hablando del confort de las personas que van a habitar los espacios. Digamos que tener espacios iluminados contribuye al confort visual de las personas y el hecho de tratar de minimizar el impacto de la radiación y el aumento de temperaturas hacia el interior de la edificación, pues también influye en el confort de las personas y el correcto desarrollo de sus actividades. Entonces, aquí LEED nos plantea que para promover esta productividad y la comodidad y el bienestar en cuanto a la iluminación de calidad, se puede hacer a través de dos estrategias. Entonces, primero nos plantea un control de la iluminación que aporta un punto y nos plantea la calidad de la iluminación. Esa sería el segundo punto y también aporta pues un punto a la calificación. En este segundo punto, que habla de la calidad de la iluminación, es donde se empieza a hacer referencia a los valores de reflectancia de la luz, de los materiales y los colores que vamos a utilizar. Y aquí ellos plantean diferentes estrategias que podemos nosotros realizar para cumplir con este punto. Dentro de esas estrategias plantean una estrategia E que consiste en la especificación y selección de materiales de acabado de alta reflectancia en las tres principales grandes superficies, como siempre le hemos mencionado, techos, paredes y pisos, porque finalmente son los que van a representar ese gran porcentaje de reflectancia para que cuando yo esté haciendo mi diseño, esté ubicando mis ventanas, claraboyas, o todo este tipo de elementos de la arquitectura que permiten que estos espacios al interior estén completamente iluminados. Estos tres elementos principalmente son los que me van a aportar a mí a través de los materiales a que realmente se mantengan iluminados durante el día. Pero plantea también una estrategia F y es la correcta especificación y selección de materiales de acabado de alta reflectancia en superficies de trabajo y mobiliario, principalmente haciendo enfoque hacia el mobiliario fijo. Para la estrategia E, pues nos plantea una tablita para nosotros saber pues cuál es ese medio, ¿cierto? De la reflectancia total de un espacio. Entonces, pues es una tablita muy sencilla donde simplemente empezamos a multiplicar el porcentaje de reflectancia, por ejemplo, de las paredes por el área de las paredes, el porcentaje de reflectancia del cielo por el área del cielo y el porcentaje de reflectancia del piso por el área del piso, y finalmente se divide entre la totalidad del área del espacio sobre el que yo estoy haciendo mi cálculo. Eso es un tema importante que queríamos traer a colación con el tema o la temática que estamos presentando, y es que muchas veces se suele confundir o se suele asociar que el brillo de las pinturas es lo que realmente me brinda a mí el valor de reflectancia de la luz, y no es así. El valor de reflectancia de la luz está asociado a los colores. Y el brillo es una clasificación de las pinturas que se establece según la norma técnica 1335. Entonces, en esa norma 1335, que es la que establece cuáles son los parámetros técnicos que deben cumplir los recubrimientos que se van a utilizar principalmente en interiores, hablando de pinturas arquitectónicas base agua, establece dos clasificaciones de las pinturas. La primera clasificación, que es la que conocemos la mayoría de personas que estamos en el sector de la construcción, que es que se clasifican según una tipología, donde habla de una pintura tipo 1, una pintura tipo 2, una pintura tipo 3, y pues que para no abundar mucho en el tema, la diferencia principal está en términos de abrasión y la capacidad de lavabilidad que van a tener. Establece una segunda clasificación de las pinturas, y esta segunda clasificación de las pinturas las establece según las unidades de brillo con la que vamos a desarrollar o formular aquella pintura. Entonces, establece que hay básicamente 5 categorías de pinturas según las unidades de brillo. Y esto no quiere decir entonces que la tipo 1 es un tipo de pintura y la pintura mate o brillante es otro tipo de pintura. No, simplemente que yo dentro de estas 3 categorías o estas 3 tipologías de pintura, o inclusive mucho más allá, cuando hablamos de pinturas epóxicas o pinturas
acrílicas. Simplemente es que dentro de esa resina o ese tipo de pintura yo establezco una clasificación de mi pintura según las unidades de brillo para darle un término y que la persona lo pueda asociar más o menos con el nivel de brillo que va a reflejar una vez aplicada. Entonces aquí nos dice que cuando tenemos menos de 10 unidades de brillo, esto se mide de 0 a 100, cuando tiene menos de 10 unidades de brillo es una pintura mate. Cuando tenemos unidades de brillo entre 10 y 35, estamos hablando de una superficie semimate. Cuando tenemos, perdón, unidades de brillo entre 35 y 60, estamos hablando de una pintura semibrillante. Cuando tenemos, perdón, entre 60 y 80 unidades de brillo, estamos hablando de una pintura brillante. Y cuando tenemos unidades de brillo superiores a 80, estamos hablando de una pintura de alto brillo. Entonces aquí es importante tener en cuenta esos 3 puntos. El primero es que el valor de reflectancia de la luz en las pinturas no cambia, ¿cierto? Con el brillo, sino que está asociado netamente al color. Dicho esto, yo puedo tener o yo puedo formular o entregar como proveedor el color brisa de Mónaco, que tiene un porcentaje de reflectancia de la luz de 11, lo puedo entregar con menos de 10 unidades de brillo, es decir, va a ser un recubrimiento totalmente mate, y te puedo entregar el mismo color brisa de Mónaco que por su tonalidad tiene un valor de reflectancia de la luz del 11%, te lo puedo entregar con 40 unidades de brillo, lo que implica que es un recubrimiento semibrillante. Entonces es importante tener claro que el hecho de que, por ejemplo, yo tenga brisa de Mónaco, que tiene un valor de reflectancia de la luz del 11%, que lo tenga mate, el hecho de que yo lo desarrolle en una pintura semibrillante o brillante no implica que ese valor de reflectancia de la luz se va a incrementar en determinado porcentaje, no. El valor de reflectancia de la luz está asociado netamente al color, pero es importante tener en cuenta que podemos jugar con el desarrollo de pinturas en estas unidades de brillo para contribuir a que esto pues pueda reflejar en cierto porcentaje un poco más la luz que ingresa hacia el interior de los espacios. Entonces, espacios, por ejemplo, con poca iluminación natural, nosotros podemos jugar en que esa única superficie donde logramos tener incidencia de la luz natural, podemos trabajar con un color de un alto porcentaje de reflectancia de la luz y desarrollarla o trabajarla con una pintura semibrillante o brillante que pues el brillo de cierta manera me va a contribuir a que se refleje un poco más la luz. Pero es importante tener presente que si ya seleccionamos, por ejemplo, un color como brisa de Mónaco, el brillo no va a ser una gran diferencia. Mientras que si tengo espacios con mucha iluminación natural, tenemos espacios con ventanas, tenemos espacios con claraboyas, con calados, y aparte de esto tenemos pinturas básicamente digamos que blancas, todas blancas o con altos porcentajes de reflectancia de la luz, y adicional yo trabajo con estos recubrimientos brillantes, ya esto puede empezar a generarme afectación al confort visual para las actividades que yo voy a desarrollar en este determinado espacio. Y esto puede generar lo que se denomina el deslumbramiento, y es que pues en un determinado momento hacia donde mires va a haber un alto porcentaje de luz reflejándose y esto te puede generar molestias. Entonces es importante tener presente cómo jugamos con los colores y también con las unidades de brillo de los recubrimientos que vamos a implementar, teniendo claro que son cosas totalmente diferentes y que por el hecho de tener un recubrimiento brillante en unas referencias como estas, no voy a lograr llegar mi porcentaje de reflectancia de la luz ni a un 60 ni a un 70, no está determinado de esa manera. ¿Cómo inciden los preacabados en estos dos factores que estamos hablando? ¿Cómo me puede incidir a mí el preacabado en que el color se me vea afectado y cómo me puede incidir a mí el preacabado en que también tenga alteraciones de brillo? Los preacabados son una parte importante al momento de nosotros trabajar hacia el interior y también al exterior de una edificación. Los preacabados forman parte de ese sistema del recubrimiento y básicamente un ejemplo pues muy coloquial es si tienes, no sé, si tienes un elemento frágil, tienes no sé, un cubito de icopor y encima le vas a colocar algo de hierro que pesa muchas veces más, obviamente el elemento de icopor pues va a perder su consistencia y va a fallar.
es lo mismo. Cuando nosotros estamos hablando de sistemas de acabados, no debemos enfocarnos solamente en el acabado como tal, no solamente en la pintura, que es finalmente con lo que vamos a terminar interactuando en estos espacios. Debemos seleccionar correctamente los preacabados porque esto forma parte de un sistema de recubrimiento. El sistema de recubrimiento integra acabados e integra preacabados. Y si vamos al nivel de detalle de que estamos teniendo en cuenta valores de reflectancia de la luz para el diseño de nuestros espacios, finalmente utilizar un preacabado incorrecto puede incidir en que se me vea afectado de cierta manera el porcentaje de reflectancia de la luz del color que yo ya estoy implementando. O si decidí utilizar un recubrimiento brillante para contribuir a que un espacio poco iluminado pues mejore sus condiciones, también se me puede ver afectado la alteración del brillo. ¿Cómo puede pasar esto? Hacia el interior, aquí tenemos un ejemplo, la imagen izquierda. Estas manchas blanquecinas que tenemos sobre la superficie se denominan eflorescencias y son sales solubles en agua que se depositan sobre superficies alcalinas y que cuando yo entro en esa superficie, entra en contacto con un porcentaje de agua, por mínimo que sea, estas sales que son solubles en agua empiezan a migrar y se depositan sobre la capa visible o la capa de acabado que yo tengo en este interior del espacio. Entonces, si yo seleccioné un color pensando en que, pues, o teniendo en cuenta su porcentaje de reflectancia de la luz, es importante para mí que este recubrimiento sea lo más uniforme posible, porque de esta manera yo garantizo que el valor de reflectancia de la luz que tiene esa tonalidad que yo escogí se está reflejando casi que de manera paralela o en el mismo porcentaje sobre toda la superficie intervenida. Si yo, por el contrario, llego a tener afectaciones de este tipo de patologías, pues obviamente esto va a incidir en que ya esa pared no cumpla, o ese color, perdón, no cumpla la función desde la reflectancia de la luz. ¿Cómo puedo tener alteraciones de brillo? Las alteraciones de brillo se pueden tener cuando trabajamos productos de acabado directamente sobre preacabados muy absorbentes o inestables. Y esto se da a través del fenómeno de la absorción diferencial. Ejemplo, si yo voy a trabajar o voy a desarrollar hacia el interior, no sé, de un proyecto hospitalario, voy a recubrir las paredes de un quirófano. Sabemos que por los niveles de exigencia de asepsia, esto es un espacio que se considera una zona crítica, por ende yo voy a recubrir a la implementación de un recubrimiento epóxico. Suponiendo que tenemos un sistema constructivo tradicional en mampostería, que después se pañeta, si yo en ese momento tomo la decisión de aplicar mi pintura epóxica directamente sobre el pañete, los pañetes y principalmente los dosificados en obra, es muy difícil que en términos de absorción queden totalmente uniformes. Entonces yo al aplicar mi pintura voy a tener un fenómeno que se denomina absorción diferencial y es que en algunas partes más que otras me va a absorber mucho más rápido el solvente o la pintura y esto va a hacer que tenga secamientos prematuros en diferentes áreas y esto incide en que el grado de brillo pueda disminuir. Esto me va a afectar a mí visualmente porque el diseño lumínico debe estar basado en no solamente los valores de reflectancia de la luz, sino también las unidades de brillo de las pinturas, lo que puede hacer que yo también tenga deslumbramientos, porque voy a mirar una superficie donde no es homogénea el reflejo que me genera. Y adicional, pues esto también ya puede generar afectaciones en la resistencia del recubrimiento. Entonces, un recubrimiento que yo implementé para que tuviera la resistencia a condiciones de asepsia en un espacio altamente exigente como suele ser un quirófano, finalmente se puede ver afectado y puede fallar mucho más rápido. ¿Qué herramientas tenemos nosotros entonces para facilitar a ustedes la información de los valores de reflectancia de la luz de los colores para que ustedes puedan trabajar y seleccionar sus colores de una manera consciente, pensando y sacando un poquito el paradigma de que solamente trabajo con blanco o el blanco pues en términos de reflectancia sería la mejor solución? Es presentarles a ustedes la opción de que puedan ver que hay colores que tienen altos valores de reflectancia de la luz y van a contribuir a todo esto que hemos mencionado durante el espacio.
La primera herramienta es una herramienta física, es el abanico de color que ustedes de pronto han visto cuando han ido a las tiendas Pintuco, es el abanico grande de los 5000 colores que pues te muestran al momento de que tú vayas a escoger un color. Entonces, en estos abanicos nosotros tenemos un índice alfabético donde aparece, vamos a verlo por aquí, donde aparece el nombre del color que vamos a utilizar, aparece la página donde yo voy a encontrar el color, aparece el código y finalmente aquí entregamos el porcentaje, ¿cierto?, del valor de reflectancia de la luz. Entonces ustedes tranquilamente al momento de ir a seleccionar un color, si tienen esta herramienta física o si llegan a una tienda Pintuco que se las pueden suministrar, pueden identificar de manera inmediata, sin necesidad de tener que recurrir pues, a nosotros, que también podríamos entregarles la información, pueden acceder de manera inmediata al porcentaje de reflectancia de la luz para que ustedes seleccionen de una vez sus colores para sus espacios y puedan pasar a la parte del diseño lumínico. Es importante tener presente lo siguiente, y quiero que lo tengan presente por lo que vamos a mencionar ahorita, ya en las soluciones de producto que nosotros podemos entregar para solucionar y contribuir a la eficiencia energética a través del color. Todos estos códigos de los colores terminan en 4 letras, terminan en una letra T, terminan en una letra P, terminan en una letra A o terminan en una letra D, todos los colores de ese abanico. ¿Eso qué significa? Que nosotros para poder desarrollar esos colores tenemos 4 bases. Tenemos una base pastel, tenemos una base tint, tenemos una base deep y tenemos una base accent. Es importante que lo tengan presente y que ustedes empiecen o tengan el conocimiento de qué es, porque no todos los productos los tenemos en todas las bases. Entonces, si ustedes están ya haciendo selección de recubrimientos de acuerdo a la necesidad del espacio, pero también quieren ya evaluar el porcentaje de reflectancia de la luz, es importante que tengan presente que estos recubrimientos que se seleccionaron previamente, no sin mirar ni siquiera color, sino pensando en la exigencia a la que va a estar sometido, no vienen en todas las bases. Entonces seguramente va a haber algunos colores en las que no lo vamos a poder desarrollar. Entonces es por eso que les menciono esta parte, y que la tengan presente, porque ya para finalizar el espacio, pues vamos a ver cuáles son los productos que nosotros tenemos y en qué bases vienen para que ustedes sepan al momento de estar viendo un color, si en efecto pues ese producto se puede desarrollar en ese color. Claro está que para eso en las tiendas tenemos asesores que tranquilamente les pueden indicar si ese color estará o no disponible para X o Y recubrimiento. La segunda herramienta a través de la cual ustedes pueden encontrar los valores de reflectancia de la luz, y esta es una herramienta mucho más práctica cuando estamos haciendo el trabajo en oficina, eh, es la página web en www.pintuco.com, donde a través de la herramienta de colores nosotros vamos a ingresar y aquí vamos a ver pues que podemos buscar el color a través del nombre, o aquí podemos empezar a ver ya como una categoría, ¿cierto? De las diferentes tonalidades que se desprenden de los colores blancos, pasteles, rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules, violetas, tierras y neutros. Entonces, una vez nosotros pues despleguemos una categoría, queramos ver como las diferentes alternativas de colores que tenemos disponibles, una vez nosotros seleccionemos el color que queremos utilizar para el diseño de nuestro espacio, vamos a poder encontrar aquí la información sencilla y práctica de cuál es el nombre del color, cuál es el código. Recordemos que si termina en P, la letra con la que termina, perdón, es la base en la que se prepara. O sea, este es un color que se prepara en una base pastel. Vamos a encontrar algunas características como si es de uso exterior o interior, que esto está asociado con el solecito que vemos acá. Cuando vamos a trabajar en exteriores, es importante tener presente que deben ser colores que tengan estabilidad del color por su naturaleza de pigmentos, entonces deben tener el solecito. Y aquí, de manera resumida, pues cuáles son el tipo de superficies donde yo puedo aplicar el producto. Finalmente vamos a encontrar acá
el valor de reflectancia de la luz. Entonces miren que un color como estos, que es un tono pastel, está con un porcentaje de reflectancia de la luz similar a las tonalidades blancas. Es importante que tengan presente, como lo mencionamos al principio de la charla, que el valor de reflectancia de la luz no basta solo cuando vamos a hablar de recubrimientos o tonalidades para fachadas. Ahí tenemos que tener en cuenta el porcentaje de luz que se refleja, pero también el porcentaje de esa energía que finalmente se transmite hacia el interior de la edificación. Entonces, si en algún momento ustedes optan por hacer una selección de colores para las fachadas, sobre todo en proyectos como de certificación H, de certificación casa, pensando en seleccionar estos colores para que tengan un índice de reflectancia solar de determinado número hacia arriba, pues ya sí tendrían que acudir directamente a nosotros para nosotros entregar estos valores. Esperamos próximamente poder entregar no solamente los valores de reflectancia de la luz, sino también los índices de reflectancia para los colores que se vayan a utilizar en fachadas. Para finalizar, entonces les vamos a mostrar pues cuáles son las soluciones que tenemos para que ustedes puedan trabajar hacia el interior de los espacios a través de la selección de colores. Digamos que la charla no es decirles ustedes van a pues, trabajen estos espacios con X o Y determinado color, es algo muy propio del diseño y del espacio que ustedes vayan a implementar, pero la idea es brindarles a ustedes cuáles son las alternativas de recubrimientos y mostrarles a ustedes cómo podemos encontrar esa información de los valores de reflectancia de la luz, del color que queramos implementar para hacerlo de manera consciente un poco más allá de la tendencia del color o de la influencia que pueda tener el color en un determinado espacio. Entonces nosotros tenemos básicamente como tres categorías de productos de acabado enfocados como a los niveles de exigencia que vamos a tener en un determinado espacio, y eso aplica a cualquier segmento de una edificación. Si estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto de residencial, nosotros vamos a tener espacios, ambientes secos hacia el interior, ambientes como la mayoría de espacios de los apartamentos, las alcobas, la sala, el comedor. Vamos a tener unos espacios digamos que de una humedad media o una exigencia media, como suelen ser de pronto los proyectos BIS o los proyectos que actualmente no se entregan enchapados completamente en zona de labores, con enchape completo en área de cocina. Son ambientes que van a estar sometidos a unas condiciones de humedad mucho más exigentes que un espacio convencional. Y tenemos también dentro de un proyecto residencial espacios mucho más exigentes, como suelen ser las unidades, las UAR, que como se denominan ahora, que son las unidades de almacenamiento de residuos, los SHUD, los cuartos útiles. Todo este tipo de espacios ya no solamente van a estar expuestos a un cierto porcentaje de humedad, sino que van a estar sometidos a unos procesos de limpieza y asepsia rutinarios demasiado exigentes. Entonces, lo llevamos al ejemplo más sencillo, que es el sector residencial. Tenemos tres categorías, casi que tres espacios, y eso lo podemos llevar a cualquier segmento. Si nosotros nos vamos por ejemplo, a un proyecto hotelero, vamos a tener las habitaciones, que serían los ambientes secos, vamos a tener igual cocinas, restaurantes, baños, gimnasio, que son ambientes en una categoría media, zonas de circulación en términos de abrasión y de exigencias de temperatura y de humedad, y vamos a tener ambientes totalmente exigentes. Lo mismo un proyecto hospitalario, vamos a tener una sala de espera, una oficina, un espacio de descanso del médico, oficinas administrativas, de ahí vamos a tener unos espacios medianamente exigentes como suele ser un consultorio, consultorio odontológico, vamos a llegar ya a espacios mucho más exigentes como suelen ser el quirófano, salas de parto. Entonces, casi que en todos los segmentos del proceso constructivo podemos encajar con estos tres sistemas de recubrimientos que vamos a plantear a continuación. Entonces, el primer sistema o el del nivel básico, pues no básico, sino el del nivel de ambientes que no sean muy exigentes en términos de humedad, tenemos un sistema completo. Si partimos del sistema constructivo tradicional a través de mampostería y elementos estructurales como vigas y columnas, tenemos niveladores de alto espesor, como es el RevoFaz,
Tenemos después los pulimentos, en este caso el pulimento para interior sería el estuco profesional obras, y el sistema de pinturas. Nosotros en el sistema de pinturas siempre recomendamos hacer un fondeo con pinturas tipo 2, debido a que su relación de PVC tiene mayor porcentaje de pigmento y menor porcentaje de resina. Esto hace que sean ideales para fondear por su buen cubrimiento. Y finalmente para acabado tenemos el vinilo tipo 1, Viniltest Pro 650. Aquí es importante mencionar algo, y es que estos dos productos, el de fondeo y el de acabado, pues no solamente nos cumplen para ese parámetro de sostenibilidad en términos de que lo entregamos en todos los colores, y que obviamente pues ya depende del porcentaje de reflectancia de la luz de cada color y la manera consciente en cómo lo utilicemos, sino que son productos de 0 VOC que cuentan con la certificación Greenware Gold. Esta es una certificación de terceros, por ende son proyectos que están contribuyendo también al parámetro de sostenibilidad de la calidad del aire interior. Entonces son dos factores con los que podemos ya tener tranquilidad de que son productos que no van a generar emisiones o contaminación hacia el interior de los espacios, van a mejorar la calidad del aire, y si lo hacemos de manera consciente, claro está, porque hay colores que tienen porcentajes muy bajos, podemos hacer o contribuir a estos dos factores dentro de una edificación. Entonces, por eso les decía ahorita lo de la base, porque aquí les voy a mostrar en estos productos pues en qué bases están disponibles. Entonces, este producto está disponible en base pastel, base team, base dip y base acen, lo que nos da a entender que pues este producto lo vamos a poder desarrollar en todos los colores que ustedes van a ver en el abanico. Ahí resalto nuevamente pues la importancia de que ustedes cuando vayan a escoger el color en la página web, cuando vayan a escoger el color en el abanico, pues nos enfoquemos en este porcentaje de reflectancia de la luz y pues sepamos utilizarlo. El segundo sistema es un sistema pues para zonas de exigencias medias, digamos en términos de principalmente de humedad. Entonces aquí tenemos pues obviamente lo que es el nivelador de alto espesor, nivelador cementicio, que sería el RevoFast. Ya aquí nosotros recomendamos la implementación de pulimentos acrílicos porque son zonas donde va a haber altos porcentajes de humedad, vapores de agua, y zonas que vamos a estar limpiando y frotando constantemente. Entonces necesitamos tener una base que sea también resistente al agua. Tenemos el Intervinil Pro 400, que recordemos es el producto de fondeo, y tenemos como acabado la acrílica alta asepsia. Esta acrílica alta asepsia viene en base pastel, base team, base dip y base acen, es decir, también la podemos preparar en todos los colores que tenemos disponibles. Cabe resaltar que por lo general los valores de reflectancia de luz más alto lo vamos a encontrar en los colores que terminan con la letra P o la letra T, porque digamos que de manera ascendente estas son las bases en cómo se preparan los colores, es decir, en base pastel están los tonos más claros, base team vamos subiendo, base dip y terminamos en base acen, que son las tonalidades mucho más fuertes. Cabe resaltar nuevamente que el Intervinil, como ya lo habíamos mencionado, y la pintura acrílica alta asepsia son productos de 0 VOC con la certificación Greenware Gold. Nosotros somos el único fabricante nacional que contamos con este tipo de certificación de terceros que avala que no solamente somos nosotros quienes comunicamos los niveles de VOC, sino que ellos certifican que son productos de 0 VOC. Y finalmente, pues tenemos ya el sistema de recubrimientos para zonas mucho más exigentes, como suelen ser, lo hemos mencionado ahorita, en un proyecto hospitalario, un quirófano, una sala de parto, unidades de almacenamiento de residuos, en proyectos del segmento hotelero, en proyectos del segmento residencial. Aquí contamos nuevamente de un nivelador de alto espesor, como es el RevoFast, un producto cementicio en polvo. Tenemos el estuco acrílico. Recordemos que para este tipo de espacios pues recurrimos a la implementación de pulimentos completamente resistentes al agua. Tenemos el Intervinil Pro 400 como fondeo, y finalmente tenemos una epóxica base agua. Entonces aquí ya empezamos a hablar de 3 parámetros de sostenibilidad en un solo sistema o en un producto también de acabado si lo emitimos precisamente a la epóxica base agua. El primero es que es la única epóxica dentro de nuestro portafolio que la entregamos en bases, perdón, aquí creo que es nada más base pastel,
La entregamos en bases para que ustedes puedan trabajar este tipo de espacios con colores, pero teniendo en cuenta todo esto que habíamos mencionado del valor de reflectancia de la luz. Adicional, es una epóxica que también tiene su certificación Greenware Gold, es de bajo VOC, por lo tanto contribuye a mejorar la calidad del aire interior. Y al ser una epóxica base agua, el olor residual es mucho más bajo que una epóxica base solvente, por lo tanto contribuye también a mejorar las condiciones de las personas que están interactuando con el espacio al momento de la aplicación. Entonces son productos que queríamos mostrarles a ustedes para que sepan que los tenemos disponibles y que no solamente están disponibles en blanco, sino que si vamos a tener presente el color en nuestros espacios, pues sepamos ya a través de las herramientas que les estamos entregando y que ya ustedes saben físicamente cómo pueden encontrar este porcentaje y también a través de la página web puedan trabajar con estos tipos de productos y sepan ya más o menos seleccionar en qué tipo de colores puede o no estar disponible. Es importante ya también para cerrar que aquí se me pasó comentarles, este Vinyltex Pro 650 de acabado mate, recuerden que hablamos de las unidades de brillo en los recubrimientos y que eso puede contribuir en un pequeño porcentaje a mejorar la calidad de iluminación en un espacio también. La pintura acrílica altasepsia es semimate, es decir, está entre 10 y 35 unidades de brillo. Y la epóxica base de agua semibrillante quiere decir que está entre 30, entre 30 y 60 unidades de brillo. Tatiana, hasta aquí llega nuestro espacio. Traté de no extenderme porque empezamos un poquito tarde. Espero que esta información sea útil para ustedes al momento de diseñar los espacios interiores, que realmente tomemos conciencia en la selección de los materiales, en la selección de los colores, más allá de la tendencia de arquitectura o de lo que queremos plasmar en el espacio, y que sepamos que es un granito pequeño y que es una acción pasiva, pero que a través de esto podemos contribuir a la sostenibilidad de las edificaciones. Claro que sí, John, muchísimas gracias. Creo que fue muy completa y nos diste como muchos tips y muchos datos realmente muy importantes a considerar, como tú bien mencionas, entender los temas de las sinergias, temperatura, bienestar, es crucial para la selección y para la especificación. Tenemos algunas preguntitas cortas, no sé si prefieres que las haga acá o si te las envío y de pronto tú te comunicas con las personas. Sí, quizás para tener como un acercamiento mayor con las personas sería chévere, pues si ellos lo están de acuerdo en que los contactemos directamente. Sí, de hecho me están pidiendo tu contacto. Sí, claro, Entonces, claro, claro. Mi teléfono es, no sé si lo anotas ahí al chat, así para sí, que ellos dale, lo tengan. espérame, Eh, dímelo. Mi teléfono es 302 ¿Sí? 341 Ujú. 6131 Listo, y perfecto. mi correo electrónico es Sí. john.lavado con v @pintuco.com. Tatiana, es importante que las personas que asistieron aquí sepan que nosotros somos un equipo de especificadores a nivel nacional, somos 4 especificadores. Yo estoy en la región norte, o sea, yo estoy atendiendo todos los requerimientos en cuanto a proyectos que se desarrollan en la costa, pero así tenemos un par en Bogotá, un par en Antioquia y un par en Cali. Entonces, tranquilamente los podemos acompañar y brindarles la asesoría que necesiten para los proyectos que estén desarrollando, asimismo, pues entregar las herramientas en físico que también requieran. John, entonces muchísimas gracias. Yo te paso las preguntas que nos han ido llegando. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por acompañarnos el día de hoy y esperamos vernos en un próximo viernes de soluciones sostenibles. Vale, Feliz día Tatiana, para todos. muchas gracias a todos, que tengan un buen resto de día.